Primero que todo, Zuli, felicitaciones. Usted, la mujer CAFAM, es un verdadero ejemplo de superación. Usted, como lo acaban de decir, un ejemplo para todos los colombianos que nos estimula a seguir luchando por nuestros propósitos y nuestros objetivos. Y muchas felicitaciones a la patria. 95 años de un periódico es una real odisea. Hace 5 años estuve aquí celebrando los 90 años de la patria. Hacía un año habíamos celebrado los 100 años del periódico de mi familia. Y sé lo difícil que es mantener un periódico, pero lo importante y lo que se requiere. Por eso, muchas felicitaciones. Ustedes han mantenido ese norte, esos principios, esos valores y esa tenacidad, y hoy pueden celebrar esos 95 años. En estos 5 años, desde la vez que vine a hoy, hemos avanzado mucho, en todo sentido, como país. Manizales ha avanzado notablemente, la economía la hemos fortalecido, la hemos impulsado. Hoy no solamente somos líderes, y espero que mañana consolidemos el liderazgo en fútbol, en ciclismo, sino también en la economía, en la reducción de la pobreza extrema. En estos 5 años hemos logrado sacar de la pobreza a más de 4.600.000 colombianos. Hemos podido darle agua a más de 5 millones de colombianos por primera vez, agua potable, acueducto, más de 5.2 millones de alcantarillado. Hemos construido 1.2 millones de viviendas, de ellas 100.000 gratis, que mucha gente pensaba que no era posible. Todos los municipios del país, sin excepción, están conectados con fibra óptica y banda ancha. Decretamos y logramos la cobertura universal en salud, la gratuidad de la educación pública del grado 0 al grado 11. Estamos construyendo 30.000 aulas en los próximos 3 años, que se hubieran tomado 80 años si hubiéramos seguido al ritmo que veníamos los años anteriores. Y aquí se mencionó el programa de los pilos. Hay 23.000 pilos estudiando en las universidades, produciendo una verdadera revolución. 40%, me decía el rector de los Andes, de los pilos son estudiantes hoy de la universidad. Y eso inmediatamente le incrementó y en forma muy importante la calidad de la educación. La competencia por entrar a la universidad se volvió mucho más difícil, y eso tiene una repercusión muy importante en lo que todos queremos, no solamente cobertura universal, sino buena calidad de la educación. Aquí en Caldas el progreso también ha sido notable. Las inversiones que se han hecho en estos 5 años superan los 7 billones de pesos, eso es más del doble de lo que se ha venido invirtiendo en el cuatrienio anterior. En infraestructura no más 2.7 billones. Y esa infraestructura, que es una verdadera revolución en el país entero. Me complace mucho que sean unos caldenses los que la iniciaron. Germán Cardona, cuando llegó al ministerio, fue el responsable de diseñar mucho de lo que hoy se está haciendo, entre otros la institucionalidad, la ANI y todo lo que nos está permitiendo tener esta verdadera revolución. Y ahora, pues mi querido Jorge Eduardo Rojas, como ministro, después de hacer una excelente alcaldía, está tomando las riendas de esa revolución que va a cambiar a Colombia. En los próximos 5 o 6 años, Colombia en materia de infraestructura va a ser diferente. Ya está en proceso esa revolución, ya están los proyectos en marcha, simplemente hay que vigilar que se ejecuten bien, y vamos a disminuir las horas de viaje entre Manizales y Medellín,
Pacífico, el Caribe, Bogotá, Santa Marta, y una verdadera realización que para mí era un sueño cuando fui ministro de Comercio Exterior, y es conectar Ecuador con Venezuela. Ya están los proyectos todos, el puente de Tienditas ya está construido, o sea que eso ya está en marcha, ya es una realidad. Carlos García, otro manizalita, está en Invías también haciendo parte de esa revolución. El doctor Luis Fernando Arboleda, aquí financiando muchas de esas obras en Findeter, como aquí se mencionó, Humberto de la Calle abonando el terreno para la paz, y nuevas generaciones que están ingresando al gobierno. Ahí está Alejandro Callejas, que es el nuevo vicepresidente de Findeter, Alejandro Maya, el nuevo vice de Transporte, muy bien escogido por aquí por mi doctor Rojas, y hemos venido avanzando, pero sobre todo se ha avanzado mucho en la paz. Estos 5 años han sido difíciles. Nicolás decía, mira, hay una paradoja, el mundo entero, todo, sin excepción, apoyando este proceso, y aquí en Colombia, sectores que se resisten al proceso. No es tanta paradoja, es producto de la diferencia a la cual estábamos acostumbrados entre la guerra y tratar de hacer la paz. Yo salí en el gobierno anterior como el ministro más popular, por eso me eligieron presidente. Fui, modesta parte, muy efectivo. Yo creo que nadie en la historia de las FARC, más de 55 años de historia, le ha dado tan duro a esa organización. En mi gobierno, el número 1, el número 2, 63 de los cabecillas de esa organización neutralizados, están bajo tierra o en la cárcel. Pero es que hacer la guerra requiere un tipo de liderazgo especial. El general Palomino lo conoce muy bien. Es un liderazgo blanco y negro, y es fácil. En momentos de guerra uno le dice, allá están los enemigos, los amigos todos tenemos que unirnos para derrotar al enemigo. En cambio, hacer la paz es diferente. Ahí requiere un liderazgo menos vertical, un liderazgo más convincente, porque hay que cambiar mentalidades, cambiar culturas, cambiar actitudes. Personas que han venido sufriendo durante muchos años y están ávidos de venganza. Hay que enseñarles que la venganza no lleva, no conduce a ninguna parte. Hay que tratar de evolucionar esa venganza hacia una reconciliación, y eso es difícil. Gente que ha acumulado odios durante mucho tiempo, pues hay que enseñarles a perdonar. El perdón es una virtud, la capacidad de perdonar, muy importante pero muy difícil. Y por eso el liderazgo en tiempos de paz, de buscar la paz, pues es mucho más difícil, pero hemos seguido perseverando y estamos ya a punto de coronar. En estos 5 años, los 6 puntos que nos propusimos acordar prácticamente están definidos, y eso va a cambiar realmente la historia de Colombia. Es una paz centrada en las víctimas que nunca habían sido tenidos en cuenta, y nosotros llevamos mucho tiempo. ¿Y por qué pusimos las víctimas en el centro de la solución del conflicto? Porque si realmente queremos reconciliarnos, después de 3 generaciones de vivir en guerra, la niña que mencionó Zuli en Panaca, es un testimonio realmente dramático. Yo no lo había escuchado, lo escuché por primera vez ahí. Una niña que nació en la guerrilla, hijos de padres guerrilleros, nieta de guerrilleros, que en un momento quiso suicidarse, sentía un desespero, y que encontró una nueva vida, y la forma como lo dijo y la forma como
decía que había tenido que vivir, había tenido que ser sometida a eso que la vida le dio y cómo ahora había encontrado una nueva vida. Otra víctima, pero es que hay 8 millones de víctimas en el país, 8 millones. Y si queremos una paz que sea estable y duradera, necesitamos comenzar a cicatrizar las heridas que han sido producidas por 3 generaciones de violencia y de guerra. Y así fue que iniciamos el proceso de tener en cuenta a las víctimas como el centro de la solución de este conflicto, de poder repararlas. En el Congreso nos aprobaron una ley muy importante, la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, y ya llevamos 600.000 víctimas reparadas efectivamente. El país que más víctimas ha reparado en la historia de la humanidad no ha reparado ni el 20% de lo que nosotros ya hemos reparado. Y son las víctimas las que más están soportando este proceso, porque yo pensaba erróneamente que iban a ser las más duras, las que iban a exigir más justicia, y me han enseñado que no es así, es todo lo contrario, son las más generosas, las que tienen los corazones más abiertos y le dicen a uno: presidente, siga adelante, porque yo no quiero que me suceda a mí, a otros lo que me sucedió a mí. Y eso para mí ha sido especialmente importante. Un proceso que no es un proceso con impunidad, eso no es cierto, todo lo contrario, es la primera vez en la historia de un proceso de paz donde las dos partes se ponen de acuerdo para crear una justicia, y la primera vez que una guerrilla acepta entregar sus armas y someterse a esa justicia, una justicia que va a investigar, juzgar, condenar y sancionar a los máximos responsables de los crímenes de lesa humanidad, de los crímenes de guerra, de los crímenes atroces. Lo que se negoció pasa con creces los estándares nacionales e internacionales, la Corte Penal Internacional, el Tratado de Roma, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, todos han dicho: eso que ustedes negociaron es sui generis en el mundo, con creces pasa los estándares mínimos exigidos por nosotros, y eso se va a convertir en precedente para otros conflictos. Por eso el apoyo tan entusiasta de la comunidad internacional en este proceso. Algunos dicen que las FARC no van a dejar las armas. Pues las FARC van a dejar todas las armas supervisadas por la entidad más importante del mundo entero, la autoridad más poderosa del mundo entero, que es el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que por unanimidad, y eso no era frecuente en los 70 años que tiene ese Consejo, por unanimidad le dieron un mandato al secretario general de las Naciones Unidas a decirle: vaya señor, y arme todo el esquema para verificar y monitorear esta transición hacia la paz en Colombia, verifique que lo que se pacte se cumpla, y va a estar aquí Naciones Unidas con observadores de muchos países amigos, supervisando que las FARC entreguen hasta la última pistola, y muy pronto van a decir en qué fecha y cómo las van a entregar. Eso es un paso importantísimo. El día que nosotros firmemos, y por favor hagan como composición de lugar en lo que les voy a decir, el día que nosotros firmemos se acaban las FARC, dejan de existir. Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia ya no existirán más. Ustedes todos aquí presentes han vivido toda su vida oyendo o sufriendo las consecuencias de esta guerra. Imagínense lo que representa que desaparezcan. Es un paso muy, muy importante. Y esta paz no es mía, esta paz no es de mi gobierno, esta paz le pertenece a todos los colombianos, sobre todo a las víctimas. Y por eso pues yo soy simplemente un pasajero, pero yo sí quiero dejarle a los hijos, a mis hijos, aquí tengo uno de ellos, el menor, que además fue soldado, pero los hijos de todos los colombianos, un país normal, un país en paz. Y yo creo que lo vamos a lograr. Y eso va a desatar
unas oportunidades que nosotros nunca habíamos ni siquiera imaginado, precisamente porque nos acostumbramos a vivir en guerra. Aquí en Manizales, en Caldas, hace mucho tiempo no sufren los fragores de esta guerra, pero en otras zonas la sufren a diario. Y el costo de esta guerra, no solamente económico, sino social, en la fibra moral de nuestra sociedad, es que vivir en guerra va deteriorando toda la estructura moral de una sociedad, que es lo que tenemos todos, ojalá, que construir juntos, unidos. Y ahí, y con esto termino, el papel de los medios de comunicación, periódicos como La Patria, es fundamental. Los medios tienen que simplemente informar bien, informar lo que por ejemplo se está negociando, que ahora que terminemos y que podamos cerrar el círculo, Mandela lo decía y lo repetía con muchísima frecuencia: en los procesos de paz que son tan complicados, no escuchen ni siquiera a los que se están negociando, no escuchen los intereses alrededor del proceso, que habrán muchos con ganas de tergiversar las verdades. Simplemente aténganse a los acuerdos, a lo que salen de los acuerdos en los papeles en blanco y negro. Ojalá, doctor Nicolás, que La Patria y todos los medios se limiten a eso, a informar, a decir, mire, estos son los acuerdos, y cuando vean los colombianos los acuerdos se van a dar cuenta que aquí lo que se negoció fue una paz responsable, una paz seria. Aquí no estamos entregando nuestro modelo económico, nuestro modelo político, no estamos sembrando la semilla del comunismo, estamos todo lo contrario, estamos negociando la transición de un grupo armado a la vida civil, en donde ese grupo que ha venido combatiendo nuestra Constitución, nuestras leyes, nuestro Estado de Derecho, se somete a esa Constitución, a esas leyes, a ese Estado de Derecho, entrega las armas. ¿Y quién se queda con las armas? Nuestras Fuerzas Armadas, y eso es el resultado de este proceso. No más, aquí no estamos, repito, entregando nada fundamental de nuestra vida cotidiana, ni nuestra vida económica, ni nuestra vida política. En cambio, los beneficios de poder lograr eso, de poder ser un país normal, que muchas empresas que quieren invertir en Colombia, sus juntas directivas no las dejan simplemente porque somos un país en conflicto armado, que muchos turistas que quisieran venir a Colombia no los dejan porque somos un país en conflicto armado, que puedan venir porque seremos como el resto de los países de América, y no solamente América Latina, el hemisferio occidental, un país normal, donde nuestros hijos puedan comenzar a vivir sin miedo, sin esa psicosis que crea 3 generaciones de guerra. Y espero que dentro de 5 años, cuando vengamos a celebrar los 100 años de la patria, podamos decir, hombre, este país realmente sí cambió, porque esta paz nos está abriendo oportunidades que jamás nos habíamos imaginado. Muchas gracias.